Buenas, buenas. Bienvenidos al beta astral del eclipse de luna en Piscis. Esta semana vamos a soltar viejos lastres emocionales que no nos dejan abrazar el amor real, que nos mantienen en la idealización, en el escape, en la evasión. Y los eclipses de luna son muy útiles porque nos ayudan a cortar con esos patrones emocionales que se pueden haber sentido como una protección, como un hogar, pero que ya no nos están apoyando en ese trabajo de conectarnos con el amor real. De fondo tenemos el concierto de Lilith Margarita, que está maullándole a alguien o algo, no sé qué es, así que bueno, si la escuchan, la tienen ahí de musiquita de fondo. Bueno, la semana pasada no estuve por aquí, estuve de viaje en Berlín, que me voló la cabeza. De hecho, bueno, hablando un poco de la energía de la que venimos, quiero compartir las lochas que a mí me cayeron en este viaje, porque la semana pasada había mucha energía mutable. Todavía está muy presente, pero la semana pasada estaba como el cielo súper cuadrado de energía mutable que nos habla de las transiciones. Los signos mutables son Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis, y cuando tenemos planetas, muchos planetas en esos signos, estamos como en un periodo de ajuste. En el caso de los signos mutables, ese ajuste tiene que ver con cambios, ¿no? Estoy viendo alternativas, opciones, estoy abriendo la mente. La semana pasada tuvimos un cuarto creciente en Sagitario. Sagitario tiene que ver con la visión. Y para mí, a mí me pasó algo muy interesante y muy relacionado con esta energía que tiene que ver con... yo tenía mucho tiempo que no salía de España, porque yo tengo 6 años aquí, fui solicitante de asilo, por mucho tiempo no pude salir, después no tenía pasaporte venezolano, etcétera, ¿no? Entonces salí en el 2021, fui a Portugal, y este año por primera vez, ya con mi nacionalidad, fui a Alemania, ¿no? Nunca había ido. Bueno, Alemania no, fui a Berlín, que según todo el mundo no es Alemania. Y me pasó algo muy interesante, que es que yo, bueno, tenía a Madrid muy idealizada, muy montada en el pedestal, porque bueno, Madrid es una ciudad que yo siento que a mí me salvó, que me sacó de una frecuencia, de una situación de mucha supervivencia, y que me dio muchas cosas que hoy representan mi estabilidad. Entonces, pero es como que ir a Berlín fue decir, ya va, espérate, hay otras opciones. Eso no quiere decir que me voy a mudar a Berlín, no lo sé, de repente algún día me da por ahí, pero fue como abrir la mente y descubrirme en otro lugar y traerme a mi casa creencias renovadas. Me hice preguntas, ¿no? Me hice cuestionamientos interesantes, que están muy alineados con este proceso evolutivo que se está abriendo con esta temporada de eclipses. Entonces, bueno, aquí quiero conectar con lo más importante que va a ser esta semana, que es el eclipse de luna que tenemos el miércoles amaneciendo aquí en Europa, en la noche tarde en América. Antes de eso, contarles 2 cosas a propósito de la temporada de eclipses y de las cosas que voy a tener por allí. El 5 de octubre va a ser un día en el que tengo 2 actividades. Uno, saben que he estado haciendo desde mayo un taller de astrología y cerámica con la gente de Nosa Cerámica aquí en Madrid, presencial, y vamos a estar trabajando la valentía de co-crear, muy en el marco del eclipse de sol que tendremos en 15 días, el 3 de octubre. Entonces, si quieres trabajar esa valentía de co-crear con otros, en relaciones, en vínculos, en sociedad, o si quieres atreverte por un proyecto, un emprendimiento, te invito a que vengas a trabajarlo con nosotros a través de la astrología terrenal enraizada en este taller
de astrología y cerámica si estás aquí en Madrid. Y en la tarde también presencial va a estar Adriana del Mar, que es una artista, amiga, hizo la aquelarre conmigo, y ella tiene una acción poética bellísima que se llama Trenzar una a una nuestras historias, que es una actividad dirigida a mujeres. Entonces ahí vamos a trabajar mucho nuestra Venus. Es una actividad preciosa que hicimos el año pasado aquí, y yo voy a ser madrina otra vez de la actividad aquí en Madrid, así que es gratis. Si estás por aquí en Madrid, va a ser a las 5 de la tarde. Escríbeme si quieres estar, ya les iré avisando en qué espacio vamos a hacer esta actividad. Entonces, bueno, ya di los anuncios parroquiales antes de que todo el mundo se fuera. Ahora sí les cuento lo del eclipse. Como les decía, vamos a tener eclipse de luna y aquí hay varias novedades para compartir. Uno, es el primer eclipse de la serie Piscis-Virgo. Ustedes saben que cada año y medio, más o menos, todos estamos trabajando un eje. En ese eje hay cosas que vamos a soltar y hay cosas que vamos a aprender. Eso es lo que nos hace, nos alinean los nodos lunares y los eclipses. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos saliendo de 2 años en los que hemos trabajado el eje Aries-Libra. Si eres Aries o eres Libra, lo sabes porque debes haber tenido muchos cambios desde marzo del año pasado. Y ese trabajo ha sido de mi identidad y mi identidad en relaciones. Todavía estamos cerrando un poco ese aprendizaje, pero ya nos están adelantando una materia del próximo capítulo que va a ser el trabajo con Virgo y Piscis. Vamos a estar ordenando Virgo, vamos a estar limpiando Virgo, 2 palabras que a Virgo le encantan, y vamos a estar alineándonos, conectándonos con Piscis. Entonces yo estoy sintiendo este eclipse de luna que tenemos el miércoles como que si vamos a primero a ponernos de acuerdo respecto a qué es lo que vamos a empezar a trabajar, a qué energía nos vamos a alinear. Y por eso empezamos con un eclipse de luna. Los eclipses de luna representan finales, representan cierres emocionales. Este cierre emocional está conectado con la luna nueva de Piscis que tuvimos en marzo de este año. Puedes preguntarte qué estaba pasando en ese momento y probablemente te darás cuenta de que los eventos de esta semana van a estar conectados con ese momento. Entonces, luego, otra cosa importante de los eclipses de luna es que yo siempre digo que es como que la Tierra hace un fotoboom, o sea, como que si la luna y el sol se van a alinear, se van a tomar un selfie y se mete la Tierra en el medio. ¿Qué significa simbólicamente que la Tierra se meta en el medio? Que hay una comunicación emocional que se interrumpe. ¿Y por qué se interrumpe? Porque la Tierra dice: esta emoción no sirve para nada, este patrón no nos sirve para la evolución, que es lo que nos hace el eclipse. Entonces, ese corte de alguna manera nos está llamando a resignificar lo que significa Piscis en nuestra vida. ¿Y qué es Piscis? Piscis es la energía más divina, más espiritual, más etérea, más sutil, más energética, y desde este planeta donde nosotros vivimos, Piscis se parece mucho a Dios. Piscis se parece mucho al amor incondicional, que es algo de lo que todos estamos muy lejos, pero que de alguna manera es hacia donde todos queremos avanzar. Piscis, desde una energía quizás un poco más humana, tiene que ver mucho con lo que es ideal. Y eso es lo que yo siento que va a ser más importante, que vamos a estar trabajando y que ya probablemente estamos trabajando esta semana, porque aunque el eclipse es el miércoles, ya hay mucha gente que está sintiendo esto. Entonces, ¿qué pasa? No podemos ver una energía sin ver la contraria. Entonces, ¿cuál es la energía opuesta complementaria de Piscis? Virgo. El sol está en Virgo, la conciencia está en Virgo. Y es como que si la divinidad nos dijera: para poder llegar a mí,
tú tienes que empezar por ser humano, humana. Y la humanidad está llena de pequeños detalles y de pequeños pasos que tenemos que dar para poder conectar con lo divino. Entonces, es como que si estuviéramos teniendo un gran baño de humildad y nos estuvieran diciendo ese amor ideal que tú quieres, o ese proyecto de la vida, o ese propósito, o eso que tú ves que tú dices, bueno, cuando yo llegue a esa realización, o cuando yo llegue a esa conexión, o cuando yo... ¿Y qué nos dice Dios? A Dios rogando y con el mazo dando. O sea, ¿qué estás haciendo en el mundo de la forma para comprometerte con el amor desde lo pequeño, lo menudo, lo práctico? Un ejemplo como súper claro es la meditación. La meditación, quienes meditamos sabemos lo increíble que es meditar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos ha llevado a descubrir un montón de cosas que estaban muy profundas, que estaban veladas, que estaban inconscientes. Nos ha llevado a escucharnos desde otro lugar. Pero eso no fue la primera vez que nos sentamos a meditar. No es que yo le toqué la puerta a la divinidad y me la abrió inmediatamente. No. He tenido que sentarme muchas veces sostenidas en el tiempo, unas veces más, unas veces menos, a veces se me olvida, a veces estoy desconectada, a veces estoy muy disciplinada, pero en cualquier caso es la práctica lo que me lleva a establecer esa comunicación cotidiana con lo divino. Lo mismo pasa con el amor. Que yo sueño con una relación ideal y entonces bueno, que de cómo quiero, qué es lo que yo espero y cómo me gustaría, no sé, esos hitos que muchas veces nos imaginamos en las relaciones, como quiero que me pida matrimonio, si vamos a tener hijos, si no los vamos a tener, o si nos vamos a casar, si no nos vamos a casar. Y resulta que también lo sabemos los que ya hemos tenido relaciones largas, los que las sostienen también, que no hay nada más Virgo que una relación, porque ese príncipe azul o esa princesa azul que antes no le veías los defectos, resulta que le hieden los pies, o resulta que o sea, tiene sus cosas, pues, y que el amor implica la gestión cotidiana de esas cosas pequeñas. Entonces, eso es lo que tenemos que estar revisando en este momento. ¿Qué es lo que yo tengo idealizado, o qué es lo que a mí me ha dado miedo, o cuál es el sueño que yo he querido concretar o al que me estoy acercando, que me da miedo comprometerme en el detalle de sostener ese sueño desde lo cotidiano y desde el día a día? ¿Por qué pienso que es algo que ya debemos tener más o menos construido? Porque el año pasado entró Saturno en Piscis. Entonces sí que muchas cosas que quizás habían estado en el plano de la ensoñación, que es una palabra muy pisciana, ya probablemente se han acercado más a la realidad. Pero en este momento el eclipse nos está diciendo cuál es el patrón de idealización, de fantasía, de escape, de victimización al que estás acudiendo para no abrazar la realidad real de esto, de este desafío, de este reto, de esta construcción. Entonces, por donde lo vemos en el cielo, hay mucho llamado al presente, al qué es lo que realmente está pasando en este momento y qué es lo que me corresponde hacer en el mundo de la forma para poder entrar en un diálogo con esta realidad que está dejando de ser quizás algo fantasioso para convertirse en algo muchísimo más aterrizado, más enraizado. Entonces, ahí cada quien puede ir mirando qué es lo que le va resonando. También es muy interesante que la energía de tierra está muy presente. Tenemos un gran triángulo de tierra que es buenísimo, porque quiere decir que tenemos como muchas herramientas para comprometernos con esa nueva construcción. Recordemos que seguimos en el contexto de el retorno de Plutón a Capricornio, que va a estar allí hasta el 20 de noviembre, con lo cual estos patrones probablemente son bien antiguos, los que estamos soltando con este eclipse de luna en Piscis. Entonces, ¿qué es lo que yo traigo, ¿no?, del pasado que
estaba hablando con una amiga amadísima que tiene luna en Piscis, justo sobre este tema de los patrones. Y claro, estos patrones nos han servido por mucho tiempo, nos ayudaron a construir, nos ayudaron a sobrevivir, nos ayudaron en nuestros vínculos que hemos tenido hasta ahora. Pero es como que si en este momento, y eso es lo que es un eclipse, tenemos que hacer una actualización porque hay estructuras que definitivamente ya más bien retrasan nuestro crecimiento en lugar de acompañarlo y de propiciarlo, sostenerlo. Entonces, tenemos mucha fortaleza para hacer raíz, soltando la vieja estructura y ordenando para dejar que esos nuevos valores realmente encuentren un lugar donde decir, bueno, ok, aquí tenemos un nuevo territorio donde podemos construir algo nuevo. Eso está muy presente en la energía del eclipse. Otra cosa que me parece que es interesante tiene que ver con que necesariamente quizás vamos a estar conectando con algo que nos duele. Esto tiene que ver con que Quirón, que está en Aries, está opuesto a Venus, que son las relaciones y los vínculos, es el amor propio. Entonces ahí es muy interesante que veamos de dónde viene el dolor. Si el dolor viene de lo que de verdad está pasando en el presente, pero yo les apostaría con este contexto energético que el dolor está viniendo de el pasado, que quizás estoy sufriendo, como dice el primer sutra, porque el sufrimiento no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. Entonces, ¿desde dónde estoy percibiendo la realidad presente y cuál es la memoria vincular que se me está activando con esta situación del presente, que yo puedo elegir aprender de esto que me está pasando para dar ese gran salto de conciencia, o puedo meterme en la esquinita sucia a victimizarme, a tratar de escapar, porque es que la energía está como para que no puedes escapar, porque justamente el escape es como que nos estuvieran bloqueando la salida de escape. Es como que igual tienes que sostener la incomodidad de enfrentar este miedo. Muchas veces ese miedo tiene que ver con algo bueno, ¿no? O sea, a veces es incómodo abrazar el sueño, decir gracias, me lo merezco, incomodarnos dentro de lo que nos ha dado lo que ha sido hogar, lo que ha sido familiar para nosotros. O sea, por ejemplo, si yo vengo, es mi caso, ¿no? Yo vengo de unos años en donde he besado muchos sapos y he tenido como muchos intentos de relación. Entonces, si yo, eso es lo conocido, reciente para mí, entonces mi automático es, bueno, va a salir así, porque esto ya lo conozco. Entonces, aunque yo no quiera que esto suceda, de alguna manera ir a ese automático me protege. Eso es la luna, ¿no? O sea, como que aunque esto sea incómodo, ese es el monte para el que tira mi cabra, aunque atravesando la incomodidad y el nuevo aprendizaje haya algo nuevo que se parezca a lo que yo quiero, deseo, merezco. Eso lo vamos a sentir muchísimo en el próximo eclipse del 3 de octubre. Pero, bueno, eso implica soltar el automático infantil, eso implica soltar ese monte conocido, ese malo conocido, para poder conocer, descubrir a ese bueno que me está esperando del otro lado de Boquerón 2, ¿sí? Entonces, eso siento yo que ahí lo podemos llevar, por supuesto, cada quien dentro de su situación, dentro de su carta astral. Va a poder mirar, sepas tu carta o no, porque basta observar la vida. Yo les podría decir que todas las conversaciones que he tenido más o menos desde el viernes, todas tienen que ver con este tema del eclipse. Entonces observen en este momento dónde están las situaciones de reto, de incomodidad, para poder detectar cuál es el patrón que toca limpiar y trascender, porque la vida nos va a dar un tremendo impulso. Voy a revisar mis notas aquí a ver qué me... Sí, aquí tenía otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas cartas astrales hay que hacer para ser un astrólogo útil y asertivo, ¿no? Pensando en cuánto servicio
tengo que hacer para poder llegar a un lugar de realización como el que a mí me gustaría, en un camino, por ejemplo, como el mío? ¿Cuántas sesiones de terapia tengo que hacer para ordenar mi infancia, para encontrarme, para conocerme, para atravesar mis patrones? Entonces es como tratar de mirar bueno, ese negocio que yo sueño, ese emprendimiento, ese proyecto, cuántas cosas tengo que aprender y que me tengo que comprometer en el día a día, aprender finanzas, aprender de administración, aprender de impuestos. No parece muy romántico, no parece muy ideal, pero eso es parte de lo que toca hacer para sostener el sueño. Entonces, estas preguntas nos las podemos hacer en el marco del eclipse. Entonces, bueno, voy a leerles el beta de la semana y si tienen preguntas, pues las respondemos. Entonces, 1. Enraízate en la realidad y cuestiona los cuentos que te echas desde el miedo. Esto es muy importante porque este eclipse tiene unas tensiones con Júpiter en Géminis. Entonces, Júpiter nos puede abrir la puerta a hacernos preguntas trascendentes o podemos agarrar ese Júpiter en Géminis y decir, vamos a ver cuál es la película apocalíptica que yo me voy a crear aquí frente a esta situación. Piscis es un signo que está muy relacionado con el miedo. Entonces, el poder, acuérdense que el miedo siempre es infantil. Entonces, ¿qué me está activando este miedo? Voy a contar una cosa súper chiquita que me pasó ayer, pero me parece un buen ejemplo para explicar esto que quiero decir del miedo. Yo ayer, mi gata, me la estaba cuidando mi amiga Adriana y Annalise y Lucas, que son unos bellos que la aman mucho, y ella es muy feliz allá, pero todo el tema del traslado es siempre muy traumático, porque bueno, los gatos son gatos, ¿no? Entonces yo me pongo muy nerviosa cuando estoy en ese trayecto, ¿no? Entonces, así como me ha enseñado María Elena, Caracas.wellness, ¿no? El trabajo con la integridad, yo estaba muy, muy nerviosa ayer cuando veníamos de regreso y empiezo a tener un diálogo conmigo misma como, ¿qué es lo que me da miedo? ¿Qué es lo que me mueve el miedo en esta situación? Y en verdad lo que más me movía era la vergüenza, porque la mayoría de las veces Lilith se caga y se mea en el kennel del miedo que le da el traslado. Y a mí me da vergüenza. Entonces fue como, wow, qué increíble que lo que yo más temo que pase en verdad tiene que ver con lo que va a pensar el Uber o lo que va a pensar esta persona respecto a esta situación que yo estoy viviendo. Entonces, miren lo infantil. Y en ese momento fue como que, yo puedo pedir ayuda a mi divinidad siendo íntegra y en verdad a mí no me interesa, ¿sabes? Que el Uber quede oliendo a pupú de gato. En realidad a mí lo que me da miedo es quedar como expuesta en vergüenza frente a esta persona por esta situación que yo no puedo controlar. Y en ese momento se me dio el milagro, Lilith no se cagó y no se meó en el traslado ayer regresando. Entonces, es un micro milagro, pero para mí hizo una gran diferencia porque me ayudó a entrar en mi miedo y a tener la conversación con el miedo y decir, bueno, ¿qué es lo que yo temo de esta situación? Y de verdad, ¿qué es lo que tengo que pedir? Y eso también sería un recurso que les quisiera dejar con esto que les estoy comentando, que Piscis es un signo que está muy cerca de la divinidad. Entonces, si tengo la conversación honesta conmigo misma, en este momento respecto a lo que me da miedo, puedo pedir asistencia, pero no cayéndome a coba a mí misma, sino realmente diciendo, esto es lo que a mí me da miedo de esta situación concreta, por favor, tírame un cable. Y no existe que la divinidad no nos escuche. Ok, entonces, limpia tu mente y permite que tu intuición se potencie. Yo les recomiendo mucho hacer algo de meditación, de escritura automática, de ir a la naturaleza o lo que sea que ustedes les ordene, porque sí que hay mucho aire y podemos tener como la mente muy sobrecargada y claro, cuando tenemos demasiado ruido no podemos escuchar la intuición, que es el gran regalo que nos entrega esta luna en Piscis. Entonces aprovechen de tratar de vaciar, de abrir espacio para que pueda entrar esa intuición y esos mensajes del inconsciente.
También los sueños van a estar muy activos. Yo anoche soñé muchísimo, entonces podemos también anotar lo que estemos soñando para ver qué material se está liberando allí que nos toca observar, soltar, dejar ir. Puede darnos mucha información respecto a nuestros miedos. Y tercero, suelta el amor ideal y permítete aprender con humildad el amor humano. Entonces, bueno, muy bonitas las películas de Disney y muy bonito el cuento que nos echamos, pero eso que nosotros queremos sostener en la vida necesita trabajo de hormiguita todos los días. Entonces, aprovechar este eclipse para limpiar de idealización nuestros sueños es lo que nos va a ayudar a comprometernos en lo que sí está en nuestras manos y poder recibir esa guía, esa asistencia, esa intuición que nos va a llevar a un sueño que está en el punto medio entre el amor humano y el amor divino, porque somos las dos dimensiones. A leer lo que dice Vicky aquí. Me pasó lo mismo con Adri en el avión. Me daba ansiedad que pudiera hacer un berrinche en el avión, pero lo que de verdad me da vergüenza es incomodar a los demás. Entonces, claro, ahí están nuestras niñas buenas. Fíjate que ahí, Vicky, está como muy claro esto que yo explicaba de Quirón opuesto a Venus. O sea, en el fondo esta vergüenza que se me mueve tiene que ver con algo muchísimo más infantil, que tiene que ver con mi deseo de agradar, con mi tema de no incomodar, ¿sabes? Como con la niña buena. Entonces eso es algo que también nos puede mover en este momento y que es sentirlo, darle el espacio para mirarlo y para soltarlo. Bueno, creo que eso, a ver qué dice por aquí Ivana. Eso me cuesta un montón, esos pasos en el mundo de la forma. Bueno, porque tú eres pisciana. Entonces, claro, para ti lo natural es conectarte con el sueño. Pero, de nuevo, ahí tenemos que buscar siempre nuestro complemento. Si nosotros estamos más polarizados hacia Piscis, nos toca trabajar más Virgo, y muchas veces cuando estamos más polarizados hacia Virgo, hacia el trabajo de la forma, etcétera, a veces entonces creemos que el mundo reposa sobre nuestros hombros y no es verdad tampoco. Entonces también poder con humildad reconocer hasta dónde está nuestro trabajo y que lo demás es trabajo divino, también nos libera de cargas y de pesos que no nos corresponde llevar. Bueno, esto era lo que tenía para compartir con ustedes, media hora clavado el beta astral. Nada, espero que les sea leve este eclipse, que les impulse, que les limpie terreno para conectarse con esos nuevos inicios que vamos a abrir con el eclipse de sol que vamos a tener en 15 días, del que ya hablaremos. Para quienes están en la comunidad enraizada, ya mañana vamos a tener el ejercicio y la meditación que siempre cuelgo en luna nueva y en luna llena, y si no estás, te puedes suscribir en magaenraizada.com/comunidad, igual está en el link de mi bio. Hacerlo mundano mientras lo divino trabaja, hay que decir, montar un arroz, pasar un coleto mientras Dios hace lo que le corresponde. Gracias a todos por conectarse, nos vemos la semana que viene en el próximo Beta Astral. Tía, top, ahorita te cuento lo súper loco que me pasó, que es literal lo que estás contando. Buenísimo. Bueno, besos para todos, un abrazo.